Bien, buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Para poder comenzar, ¿me confirman? Si escucha, profesor, buenas noches. Bien, buenas noches. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Vamos a ver un tema de teoría que todavía nos queda pendiente con el tema del antidumping. Y a la segunda hora, después del break, resolvemos los ejercicios que algunos me han escrito que han tenido problemas. Los ejercicios que les dejé para la casa, ¿no? Que, bueno, dijimos que era para que practicaran en realidad, ¿no? Los que sí había que mandar eran los del viernes, ¿no? Los que hicimos el viernes en clases había que mandarlo. Estos eran para práctica, ¿ya? Bueno, vamos a ver hoy el tema de la deuda tributaria aduanera. Solo habíamos visto el tema del... Habíamos solo visto el tema del cálculo, no hemos sabido el tema del cálculo, y habíamos visto el tema del nacimiento. Ya, pero una deuda tributaria, como cualquier deuda, ¿no? Como cualquier deuda, tiene un nacimiento, tiene una exigibilidad y tiene también una extensión, ¿no? Es un análogo parecido, no es el mismo porque las deudas son de diferente naturaleza, pero parecido es como cuando uno tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Uno tiene una tarjeta de crédito, cuando uno le dan una tarjeta de crédito o pide una tarjeta de crédito, mientras la tarjeta de crédito no se use, mientras no uses la tarjeta de crédito, no tienes deuda. ¿Cuándo es que tienes deuda? Cuando vas y compras algo con la tarjeta de crédito. O sea, mientras tú tienes la tarjeta de crédito, la puedes tener mucho tiempo ahí y no la usas, no hay deuda, porque no la usas. Simplemente tienes la tarjeta de crédito y mucha gente la tiene en caso de una emergencia. Por ejemplo, durante la pandemia se ha visto mucho esto, ¿no? Se ha visto mucho este tema de usar la tarjeta para... Déjenme un segundito, voy a cambiar de micro mejor, porque este es... Denme un segundito, por favor. Ya, así mejor. Guarda más el sonido. A ver, vamos a compartir aquí la diapositiva. Ya, muy bien. Cuando uno tiene una tarjeta de crédito, estábamos contando, ¿no? Uno si no la usa, si no usa la tarjeta, no hay problema, no hay ningún problema con el tema de la deuda, ¿no? Y justo decíamos, no hay mucha gente que pide tarjeta y no la usa. Y recién cuando tiene un problema, por ejemplo, capaz se le enfermó a alguien ahora en esta situación, ahí recién usa la tarjeta. Entonces, en ese caso, la deuda de esa tarjeta no nace al momento que te dan la tarjeta, sino nace al momento que la usas. La primera vez que pasas la tarjeta por la ranura o pides un efectivo preferente o sacas plata del cajero con la tarjeta, ¿no? Que en realidad es lo más criminal que hay, pero se hace, yo también lo he hecho. En ese momento nace tu deuda tributaria aduanera. Bueno, nace tu deuda, la deuda de la tarjeta de crédito. Vamos a hablar de la tarjeta de crédito, ¿no? Nace la deuda de la tarjeta de crédito. ¿Cuándo nació? Al momento que tú pasaste la tarjeta, al momento que la usaste. Ahí nació la deuda. Ya te has endeudado con el banco. Esa deuda, en el caso de la tarjeta de crédito, ¿no? La deuda nace ahí, pero no se determina exactamente ahí. ¿Por qué? Porque esta deuda tiene una fecha en que se hace exigible, en una fecha en que tienes que pagarla. Todas las tarjetas de crédito tienen un ciclo de facturación y una fecha en que se paga ese monto. ¿No? Por ejemplo, tú compraste hoy que estamos 31 del 5, 31 de mayo, hoy termina mayo, ya medio año, ya estamos medio año sobreviviendo todavía. En el momento que pasamos la tarjeta, nació nuestra deuda. Pero recién se va a determinar cuándo. Se va a determinar
al momento del cierre de la facturación. ¿Por qué? Porque si tú pagas una deuda de tarjeta de crédito antes de que cierre la facturación de la tarjeta, la vas a pagar sin interés. Esa es una ventaja de la tarjeta de crédito, ¿no? Que en el momento te resuelve el problema. Por ejemplo, si tú hiciste la compra 31 de mayo por 200 soles y tu facturación recién cierra el 15 de junio, si tú la pagas entre hoy 31 y el 15 de junio, tú vas a pagar exactamente lo mismo que retiraste o la misma de la compra. ¿Por qué? Porque si el día que cierra la facturación, si a ese día tú no has pagado, ya te genera el interés y se determina una deuda más alta, porque ya no es la deuda solo de la compra, es la deuda de la compra más el interés. Entonces, ahí en una tarjeta de crédito recién se va a determinar esta deuda completa cuando cierra la facturación. Pero el día que cierra la facturación, no es obligatorio pagar. ¿Por qué? Porque te dan un periodo de gracia para pagar todavía. Ponte, cierra el 15 la facturación, pero tu fecha de pago es el 30. Quiere decir que tú tienes entre el 15 y el 30 para pagar esa deuda más interés, libre de cualquier penalidad que te pueda poner el banco. Si se pasa del 30, ya la deuda que era el capital más el interés, ya pasa a ser capital, interés, más la penalidad que ellos le llaman revolvente. ¿No? Hay un tema de revolvente, un tema de penalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la historia de una deuda de tarjeta de crédito. Una deuda de tarjeta de crédito cualquiera que tengas. A ver, hay personas, y yo de verdad las aplaudo, que no usan tarjetas de crédito, es lo mejor que puedes hacer, pero si alguno usa tarjeta de crédito, sabrá y tendrá, bueno, sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? La deuda tributaria aduanera funciona de manera parecida a la de una tarjeta de crédito, no igual, porque no es lo mismo, ¿no? En el tema de la tributación, es un tema tributario más que de una venta comercial con el banco, como él es una tarjeta de crédito. Es un tema tributario. Y hay que tener en cuenta que no es con una entidad financiera, sino con quién. La deuda tributaria, ¿con quién la contraes? ¿Quién es el que te cobra la deuda tributaria aduanera? A ver, ¿quién me lo puede decir? La SUNAT, ¿no? El Estado a través de la SUNAT. ¿No es el Estado peruano exactamente? ¿Y a quién utiliza para cobrarte? A la SUNAT. Pero al final tú le pagas a la SUNAT, le estás pagando al Estado, ¿no? Al Estado peruano. Entonces tú contraes una deuda con la SUNAT. Ya no estás contrayendo una deuda con el BCP, con el BBVA, con Interbank, ¿no? Que son bancos, a fin de cuentas, ¿no? Sino lo estás haciendo con el propio Estado peruano. Cuando uno quiere hacer una importación, estamos hablando, cuando hablamos de tributación, en realidad estamos hablando de importación, porque ya sabemos que la exportación no tributa, la exportación no paga impuestos, o sea, no hay problema con el cálculo de impuestos en la exportación. En realidad, ni lo mencionamos porque no sirve de nada para la exportación. Pero para la importación, uno necesita saber que tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos. No puede dejar de pagar impuestos. Porque si tú no pagas impuestos, no vas a poder ingresar tu carga al Perú de manera legal. De manera legal. Tú puedes decir, ok, yo ingreso mi carga al Perú, escondida en la maleta, no he pagado impuestos. Bueno, las he ingresado ciertamente, pero no las he ingresado de manera legal. Las he ingresado de manera ilegal, y ya ustedes lo saben, varias veces me lo han dicho, eso se llama contrabando, ¿no? Es por eso que yo a la importación para el consumo, bueno, hay una definición que es la definición que da la ley, ¿no? La ley da definiciones a los regímenes, ¿no? Por ejemplo, dice que la importación para el consumo es el régimen que permite el ingreso de carga al Perú luego del pago o garantía de los impuestos.
Yo le agrego algo ahí. Yo digo que ahí debe ser ingreso de manera legal, porque puede haber un ingreso, y ciertamente hay un ingreso de mercancía ilegal al Perú. Contrabando, muy conocido. Entonces, hoy vamos a hablar de esta obligación tributaria aduanera. ¿Qué es lo que tú has venido haciendo el cálculo? Lo que tú has hecho en los ejercicios, mal o bien, no mal o bien porque estamos todavía aprendiendo, lo que hemos hecho en los ejercicios es calcular la deuda, pero esta deuda tiene momentos, tiene un momento de nacimiento, un momento de determinación, que es lo que tú has hecho, tú has determinado la deuda tributaria aduanera, un momento de exigibilidad y un momento, como toda deuda, de extinción, porque toda deuda tiene un momento de extinción. Puede ser porque la pagues, puede ser porque prescriba, puede ser porque te la perdonen, puede ser porque te la imputen, puede ser porque tu sociedad, la sociedad que contrajo la deuda fue eliminada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay muchas aristas, ¿no? Hay muchos supuestos que se pueden dar para el fin de una deuda tributaria aduanera. Vamos a verlos. Vamos a recordar de todas maneras el nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Esto ya lo vimos la primera clase, pero vamos a recordarlo. Para determinar el nacimiento de la obligación tributaria aduanera existen dos criterios. El criterio político, geográfico y el criterio económico. El criterio político geográfico es el que está relacionado con el paso de mercancías a través de las fronteras aduaneras. Hay que recordar una premisa que vimos en valoración, ¿no? En valoración vimos que, si bien es cierto, existe un acuerdo de valoración, un marco supranacional. Cuando te digo supranacional, es un marco que sale del Perú, que va más allá del Perú. Existe un marco que es el acuerdo de valoración, el acuerdo del valor en aduanas. Esa es la norma supranacional. ¿Por qué? ¿Por qué supra? Porque va para afuera del país. Es fuera del país. No es una norma mundial. El acuerdo de valoración no es poca cosa. Lo han adoptado el 98% de países en el mundo. El 98% de países en el mundo están dentro de la OMC. Adivinen cuáles son los países que no están dentro de la OMC. Son los conocidísimos paraísos socialistas, ¿no? Venezuela, Cuba, algunos países como Corea. Parece que también nosotros vamos por ese camino. Esperemos que no, porque cerrar la economía del Perú al mundo, finga. Ya el país ya está fregado después de la pandemia. Imagínense lo que puede venir más adelante. Corea del Norte, ¿no? Están fuera del OMC. ¿Por qué están fuera del OMC? Porque ellos, pues, son economías proteccionistas, que no les interesa mucho el comercio exterior, y bueno, entonces no pierden el tiempo, pues, sentándose a la mesa, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy conocido que es China, ¿no? China, por ejemplo, el Partido Comunista Chino lo gobierna, ¿no? China es comunista en el tema de sociedad, pero en el tema económico China no es socialista, en el tema económico China es capitalista. China es en tema económico, es campeón del capitalismo. Negocio con todo con todos, para afuera. Ahora, para adentro ya es otra cosa, ¿no? Pero para afuera sí, y es miembro de la OMC, ¿no? Entonces, el acuerdo del valor indica, en sus postulados, indica lo siguiente, ¿no? Que el acuerdo no restringe al país de aplicar la ley que crea conveniente para su legislación nacional. No le restringe, no le bloquea. Le dice, oye, yo soy el acuerdo, yo te dejo que tú legisles. Yo te recomiendo que lo hagas en base a esto para que puedas negociar más fácil con estos, pero yo no te obligo. Dentro de tus fronteras, tú sabes lo que haces. Yo me puedo meter a ver un tema de controversia, pero siempre respetando tu legislación nacional.
Y ciertamente el Perú ha hecho esto, ¿no? El Perú ha tomado el acuerdo de valoración, los postulados del acuerdo de valoración, los ha adaptado a su realidad, porque lo que sí los países tienen realidades distintas, ¿no? Estados Unidos y el Perú no tienen, por ejemplo, realidades iguales, son realidades muy distintas, ¿no? Entre Perú y entonces muy distintos, pero sí han tomado los principios de este acuerdo y lo han acomodado y lo han creado la legislación nacional, el marco de la legislación nacional para la valoración y la tributación, por ejemplo. Entonces, esto de aquí, este criterio político geográfico, lo que indica es que cada país legisla dentro de su territorio de manera independiente del otro. Podrá ser parecida, pero es independiente. Entonces, Brasil, totalmente otra cosa. Entonces, Perú, en su criterio geográfico, lo utiliza y dice, dentro de mis fronteras, cuando entre de Ecuador a Perú, de Colombia a Perú, de Brasil a Perú, de Bolivia a Perú, de Chile a Perú, o de cualquier otro lugar que cruce la frontera, cuando pase la frontera, se ciña la legislación aduanera peruana. Cuando pase las fronteras y cuando entre por mar a las 200 millas peruanas, al mar de Grau. O en el aire, entre al espacio aéreo peruano, que es todo el espacio aéreo que está sobre el territorio peruano. Se tiene que ceñir a la ley aduanera peruana, o a la ley peruana simplemente, ¿no? Porque no solo es aduanero, también hay de aeronáutica, hay marina, hay terreno, hay varias otras leyes. Ese es el criterio político geográfico. Y el segundo es el criterio económico. ¿Por qué en la tributación hay también un criterio económico adicional del criterio legal? Porque son tributos, impuestos, aranceles, IGB, ad valorem, IPM. Todo esto es con qué instrumento pagas los impuestos. ¿Con qué instrumento se pagan los impuestos? A ver, ¿quién me dice? ¿Con qué instrumento pago yo un impuesto? ¿Con qué instrumento? Ya, soles, pero los soles, ¿qué son? Dinero. Con dinero. Con dinero. No, claro, las deudas tributarias se pagan en soles, eso ya lo habíamos dicho. Pero es dinero, ¿no? Puede ser que cambie la moneda, ya no sea soles, sea otra cosa. Y bueno, no, pero son dineros. Dinero, es dinero. Entonces, cuando ustedes acuérdense, impuestos, dinero, economía. No, hay un criterio económico. Y el criterio económico de que las cargas, cuando pasan la frontera y vengan para importación, como la importación se van a unir al ciclo, al circuito del uso o consumo interno, se tienen que pagar los impuestos para que a través de esos impuestos exista el nexo, existe el cable, la unión entre traer del extranjero y el mercado nacional, no como que lo conectan, es como que tú tienes un enchufe por acá tienes la toma de corriente, esa toma de corriente que se jalan y conectas, uniste, fluye la electricidad, fluye el circuito económico. ¿Por qué? Porque ya pago impuestos, entonces ya está en las mismas condiciones para competir con el mercado nacional. Lo que sería injusto que yo para fabricar no sé, un polo, para yo fabricar un polo aquí en el Perú tenga que pagar impuestos porque lo tengo que hacer, tengo que pagar mis impuestos. Sería injusto competir contra un extranjero que ingrese y que no pague impuestos. Obviamente, como este no pagó impuestos y yo sí pagué impuestos, el de él va a ser más barato. Entonces, ¿qué busca este pago de impuestos? Busca equiparar al que importa con el que fabrica acá. Lo equipara. Lo equipara. Para eso existen los impuestos. Y eso hay que recordárselo de los políticos que dicen que es injusto, que se traigan. No. ¿Se paga impuestos para qué? Para equiparar. Para equiparar, por supuesto. ¿Y en qué momento ocurre esta integración del extranjero al circuito comercial peruano? En el momento en el que tú presentas
la declaración a la aduana. Yo ya te había explicado varias veces, ¿no? Yo te había explicado varias veces que ¿cuándo es el momento que tú presentas la declaración a la aduana? Cuando numeras. Cuando hay una numeración, ¿no? ¿Qué es la numeración? ¿Se acuerdan qué era la numeración del Adán? ¿Se acuerdan alguien? Lo vimos en valoración. ¿Se acuerdan cómo se hacía la numeración del Adán? Lo vimos, ¿ah? Les expliqué despacito todavía que vimos el tema con la Adán. ¿Qué era la numeración del Adán? O de la declaración, ¿no? La Adán es la declaración. Declaración aduanera de mercancías. Ya no sé, están olvidando. Ya viene el examen, ¿no? La numeración del Adán es el momento en el que tú, el agente de aduanas, transmite vía teledespacho o vía CEIDA. ¿CEIDA qué es? Es el sistema de intercambio, el sistema electrónico de intercambio de documentos aduaneros. CEIDA. Sistema electrónico de intercambio de documentos aduaneros. Yo envío por ese sistema mi declaración. ¿Y qué he puesto en mi declaración? He puesto y llenado los datos de la mercancía, la partida arancelaria, los datos del proveedor y por último, en el último formato, hago lo que tú has hecho, lo que tú y yo hemos estado haciendo estos días. Pongo el monto que yo he calculado, yo agente de aduanas, de impuestos. Ahí yo lo calculo, yo se lo calculo. Por eso que tengo que estar mosca, tengo que saber qué es esto, tengo que saber cómo se hace esto. ¿No? Yo calculo mis impuestos, los pongo en el formato y lo transmito. Ahí estoy presentando la declaración a la aduana a través de ese sistema de intercambio electrónico. Y dice, en consecuencia, desde el momento que nace la obligación tributaria, ¿se acuerdan que estaba el Estado que era el sujeto activo? Tiene derecho de exigir y el contribuyente, el pasivo, tiene el deber de pagar el dinero objeto de la obligación. Este dinero objeto de la obligación es el monto que tú calculas. Ese monto total de deuda tributaria aduanera más la percepción es lo que tiene que pagar el sujeto pasivo. ¿Y se lo tiene que pagar a quién? Al sujeto activo. ¿Y se lo tiene que pagar para qué? Para que se pueda desaduanar la carga, para que se pueda sacar la carga de aduanas. Lo tiene que hacer, si no, la carga ingresará de manera ilegal. Hay diferentes formas, hay diferentes momentos en los que nace una obligación tributaria aduanera, ¿no? En la importación para el consumo, nace en la fecha en que se enumera la declaración, ¿no? Es como lo de la tarjeta de crédito, ¿no? Tú tienes la tarjeta de crédito ahí, mientras no la uses, no tienes deuda. Igual es en la importación. Si tú tienes la carga ahí, la tienes en el almacén, obviamente que no puedes acceder a ella, porque primero para acceder a la carga tienes que realizar los trámites. Dentro de los trámites, el que te da el inicio de los trámites aduaneros es la numeración de la DAN. La tienes ahí, pero no tienes deuda porque la carga está ahí y tú no la puedes usar. ¿Cuándo es que nace la deuda? Cuando le pides a la aduana a través de la declaración aduanera de mercancías que haga el tema del desaduanaje. Es lo mismo cuando usa la tarjeta de crédito. Cuando tú usas la tarjeta de crédito, le estás diciendo al banco, banco, tengo deuda contigo, calcula. En este caso, al tú decirle a la SUNAT, te estoy presentando mi declaración con mis impuestos, los impuestos que debería pagar esta carga, la SUNAT lo acepta, y en ese momento nace la deuda tributaria aduanera. Te conviertes en sujeto pasivo y la SUNAT se convierte en sujeto activo. Eres en la importación.
También tenemos el traslado de mercancías de zona de tributación especial a zona de tributación común. ¿Qué es una zona de tributación especial? Te lo explico con un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, la selva es una zona de tributación especial. ¿Por qué? No sé si está en este curso, me parece que ya no está en este curso, estaba en el curso anterior. Alguien una vez me preguntó por qué en la selva no se pagaba IGB, ¿no? ¿Y por qué en la selva no se paga IGB? Porque la selva, el Congreso de la República, le dio no una condecoración, sino le dio una ventaja para el desarrollo de los pueblos de la selva, que se llama Ley de Amazonía. La Ley de Amazonía lo que busca es, primero lo que hace es que en la selva no se pague IGB. Lo que se vende en la selva no paga IGB. No paga IGB, en la selva no se paga IGB. Si alguien aquí es de la selva, podrá dar fe. O si alguien aquí ha ido a la selva, podrá dar fe. En la selva no se paga IGB. No se paga. Es un tema de desarrollo. Ustedes saben que los pueblos de la selva son pueblos republicanos, no han sido muy desarrollados, recién están en vías de desarrollo. Entonces, para eso es que se realiza esta exoneración de impuestos. Pero, ¿cuál es la regla? Que todo lo que no pague IGB se quede en la selva, no salga de la selva. Mientras esté en la selva, no paga IGB. Mientras se use en la selva, no paga IGB. Pero ¿qué pasa si yo compro algo en la selva y me lo llevo a Trujillo, o me lo traigo a Lima, o me lo llevo a Arequipa o al Cusco? Trujillo, Lima, Arequipa y el Cusco no son zona de tributación especial, son zona de tributación común. ¿Por qué? Porque en Trujillo, Cusco, Lima y Arequipa pagamos IGB. ¿O no? Todos pagamos IGB. Profesor, mentira, yo nunca he pagado IGB. El que está errado eres tú. Siempre has pagado IGB. Con cada cosa que tú has comprado has pagado IGB. No, que no, mentira, nunca me han dicho. Ahí está la razón. Nunca te han dicho. Nunca te han dicho que has pagado IGB, pero si lo has pagado. Pero si tú alguna vez te has ido y has pedido factura, o inténtalo, ¿no? En algún momento vete y pide factura. Bueno, aunque para factura te van a pedir RUC, ¿no? Y pides una factura con RUC, vas a ver, está el pago y abajo está el 18% del IGB. Obviamente que no es que te cobren masa, dentro de lo que te cobran ya está el IGB, ¿no? Dentro de lo que te cobran ya está el IGB. Entonces, cuando sucede esto, de que tú vendes algo en la selva o compras algo en la selva y te lo quieres llevar a una zona de tributación común, primero que tienes que hacer, presentar una solicitud de traslado. Una solicitud de traslado donde se te va a cobrar el impuesto IGB que debió haber pagado esa mercancía cuando se importó. ¿No? ¿Por qué? Porque si se importó para la selva, no paga IGB. Pero si yo le importé la selva y luego soy vivo y lo quiero traer a Lima, ya, ¿eres vivo? No. Acá tiene que presentar una solicitud de traslado, pagar el IGB que le corresponde según el valor en aduanas y el avaloren y el ICC y los demás impuestos, y recién después de haber pagado llevarlo a Lima. En esta solicitud de traslado especial, ¿cuándo nace la deuda? Cuando presentas esta solicitud de traslado. Porque antes no había deuda, pues no paga IGB. Pero ahora ya existe una deuda, que ¿cuándo se da? Cuando presentas esta solicitud de traslado a una zona de tributación común. También tenemos mercancías que están exoneradas o que tienen una afectación tributaria. Por ejemplo, ¿qué mercancías son estas? Aquellas mercancías que importan las entidades, las organizaciones sociales, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es una de estas, puede traer mercancía, no para vender, sino para ayuda a los más necesitados, no paga IGB. El Ministerio de Salud también lo hace así, ¿no? Las vacunas están entrando inafectas de impuestos. ¿Por qué? Porque no se va a vender, pero la vacuna no se va a vender hasta el momento, ¿no? Hasta el momento
el gobierno ha dicho vacunación solo público, síganse muriendo, pero solo los públicos vamos a traer vacunas. Bueno, pero puede llegar un momento que venga otro gobierno y diga, ¿no sabes qué? El privado también va a vender. ¿No? El privado también va a vender. ¿No? La vacuna que tiene el MINSA ya quedó, véndanle al privado. Entonces, en ese momento, si el MINSA se la queda y el MINSA la distribuye, porque el MINSA no puede cobrar, ¿no? El MINSA no puede cobrar. No debería cobrar. Y si le ha cobrado a alguien, lo está estafando. Entonces, el MINSA, como no lo va a vender, no paga impuestos. Pero el privado sí lo va a vender, porque es un negocio. El privado te va a cobrar. Y mucha gente, para evitar hasta que el gobierno la vacune, pueden pasar meses y capaz en ese interín se termina muriendo. Entonces, que si tiene los medios, hará pues que pagará. Pero al pagar, ya está viendo ya un lucro. Entonces, al haber lucro, ya no puede estar exonerada de impuestos. Entonces, antes de que el MINSA le dé al privado la venta, tiene que presentar una solicitud de traslado, una solicitud de transferencia, donde le transfiere la propiedad del MINSA al privado y se pagan los impuestos que se tienen que pagar por esa mercancía para que pueda ser vendida. Ya hay casos así muy sonados. Por ejemplo, también las universidades traen libros y los libros también están exonerados de impuestos, siempre y cuando no sean para la venta. Cuando son para la investigación, son para tener en las bibliotecas, ¿no? Son para dar gratis a los estudiantes para que estudien, ¿no? Hay una ley, la ley de democratización del libro se llama, ¿no? Esta ley de democratización del libro lo que hace es exonerar de impuestos a los libros. ¿Para qué? Para que ya no se tenga que vender, sino se pueda donar, se pueda regalar. Pero hay universidades que a veces dicen, ok, traemos un monto, estamos trayendo los libros. De estos libros, si quedan algunos cuantos, los vamos a vender en nuestras librerías. Entonces, este poco que queda para poder venderse a la librería, se tiene que primero pagar impuestos y luego se venden. ¿No? Esa es una de las cosas ahí. Y por último, tenemos a la admisión temporal para la exportación en el mismo estado y la admisión temporal para almacenamiento activo. Estas admisiones temporales son importaciones temporales. Importaciones que vienen por un tiempo, que se recibe mercancía por un tiempo, en uno para hacer un trabajo en fin y exportarse tal cual, o sea, tal cual como entró, se exporta. Y otra, tenemos que importamos una materia prima y exportamos un producto terminado. Eso es con el nacimiento. Y tenemos una determinación. La determinación de la deuda tributaria aduanera es lo que tú has venido haciendo estos 3 o 2 días anteriores. Tú has hecho la determinación, tú lo has calculado. Bien o mal, pero lo has hecho. Dice, para la determinación de la obligación tributaria se deberá tener en cuenta lo siguiente. La deuda tributaria puede ser determinada por el contribuyente o responsable o por la aduana. El contribuyente es el propio importador. El propio importador puede calcular sus impuestos. ¿Por qué? Porque la Ley General de Aduanas, al que le da primero, al que tiene como primero en la facultad de ser agente de aduanas es al propio importador. El importador no lo hace, ¿por qué? Porque ser agente de aduanas contrae varias responsabilidades, ¿no? Atrae varias responsabilidades. La de tener una garantía, la de tener personal especializado, la de tener un software, la de tener una nube para guardar los documentos, la de tener un espacio físico, la de tener despachadores ante la SUNAT, representantes legales. Son demasiadas cosas. Entonces prefieren, ¿saben qué? Mejor se lo derivo a un responsable, no se lo derivo a un tercero. Y están los agentes de aduanas. Pero también puede ser determinada por la SUNAT. ¿Por qué? Porque la SUNAT puede decir, oye, ¿sabes qué? Esta carga está aquí mucho tiempo, no haces nada con ella,
yo mismo te voy a calcular la deuda tributaria de manera, si tú quieres la pagas, si no quieres no la pagas, me la adjudico yo. Puede pasar. Lo hemos venido repitiendo varias veces. La base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios se determinará conforme al sistema de valoración vigente, valor en aduanas de la OMC. Pregunta, ¿qué es lo que indica el acuerdo de valoración acerca de la base imponible de los derechos arancelarios? ¿Cuál es la base imponible de los derechos arancelarios? ¿Cuál es? La base imponible de los derechos arancelarios, ¿cuál es? El valor en aduanas. Eso, lo que tú me estás repitiendo ahí, es lo que dice el acuerdo de valoración. ¿No? Tu respuesta está conforme a lo que dice el acuerdo. Y está bien, no, está bien. La tasa arancelaria se aplicará de acuerdo con el arancel de aduanas. Ya saben cuáles son las tasas son 4. 0, 6, 11 y 4. Esto no es que haya sido siempre así y no es que vaya a seguir siendo así. No hay ninguna seguridad. Ahorita es así. Ayer fue así. El año pasado fue así. Pero hace 10 años no era así. Hace 20 años tampoco era así. Hace 50 años tampoco era así. Y no sabemos si el próximo año va a ser así. No lo sabemos. Pero ahorita, en este preciso momento, las tasas son estas. 0, 6, 11 y 4%. Y las deudas se liquidan en dólares. Cuando se liquidan, se calcula. No es el término liquidar para estos efectos, es cálculo. Se calculan o se liquidan en dólares americanos y se cancelan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de pago. Y es por eso que hace 2 semanas tenemos las importaciones paradas. Nadie está importando. ¿Por qué nadie está importando? Más que lo necesario o lo básico. Porque si tú calculas una deuda en dólares y la tienes que pagar en soles y sube el tipo de cambio, quiere decir que vas a pagar más plata de la que tú tenías planeada. El tipo de cambio hoy está 3.81. Si no fuera por el BCR estaría en 4.1. Y si pasa de 4, bye bye, lo fregamos. Se cae la economía. No te va a alcanzar ni para comprar la alita del pollo. Y esto no es meter miedo a nadie, esto es lo real. Y nosotros que estamos en el rubro, lo sabemos. Y tú vas a estar en este rubro y lo vas a saber. Vas a saber que el tipo de cambio sube, no es que suba, y como tú ganas en soles no te interesa. O como tú no tienes ahorros en dólares no te interesa, porque eso es mentira. Sube el tipo de cambio, tu dinero que ganas en soles se devalúa, vale menos. Lo que tú ganas, porque yo también gano en soles, ¿ah? Pero ¿qué pasa? Se devalúa, vale menos. Puedo comprar menos. Puedo comprar menos, porque el valor es menos. ¿Y qué es lo peor? Que se devalúa mi dinero y los productos que son importados se eleva su precio. No es poca cosa, es un tema bien complicado, el tema del tipo de cambio, no es un tema bueno que sube, pues, ¿no? Y eso tiene paradas las importaciones. Tiene parada. Yo tengo mis clientes, no están importando nada. Y me dicen, Luis, yo no voy a importar nada hasta después del 6 de junio. Y después del 6 de junio, dependiendo del resultado, voy a ver si importo o no. Mis clientes, ¿sabes? Yo a veces llamo a mi cliente, oye, cliente, no me manda ningún despacho, ¿qué pasa, no? Te da un mal servicio. ¿O qué pasa, no? Y yo mismo lo verifico porque también yo verifico en el sistema de que en otra agencia de aduanas no haya hecho el despacho. Y ciertamente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere hacerlo, ¿no? Prefiere tener la carga botada en el almacén a hacer el despacho. Un tema bien complicado. Sigamos. Es la determinación de la deuda tributaria de manera. Esa determinación tú la has hecho. Tú la has hecho. Bueno, entonces el tema de la base imponible ya lo sabemos. Aquí hay la tablita, la llave del éxito, ¿no? La llave del éxito. Aquí está la llave del éxito. ¿Por qué? Porque están las bases imponibles. Los porcentajes, eso tú te lo sabes de memoria.
al menos del Agvaloren y del IGB, te lo sabes de memoria. Por ahí podrás consultar el del selectivo o el del DBA. Pero el Agvaloren tú te lo sabes, de 0, 6, 11 y 4. ¿Depende de qué? Depende de la partida arancelaria. Con la partida arancelaria te vas al arancel de aduanas y el arancel de aduanas verificas que sea la partida correcta. ¿No? ¿Y cómo lo verificas? A través del sistema llamado clasificación arancelaria, que quizás muchos de ustedes aún no lo han visto, pero que aquí les vamos a enseñar. ¿No? Bueno, no sé, yo creo que en principio les voy a enseñar yo la clasificación arancelaria, ¿no? Y es un tema muy interesante. El tema de la clasificación arancelaria es un tema muy interesante, un tema muy bonito. ¿Ves? Es un tema que a veces a la gente no le gusta, pero un tema bien bonito, bien bacán. Y las variables imponibles, acá las tienes en el cuadrito del éxito. ¿Y por qué le llamo el cuadrito del éxito? Porque es todo lo que necesitamos saber. Esto de aquí es todo lo que necesitamos saber para poder calcular, ¿no? Ya vimos que el Agvaloren es el valor en aduanas. No vayan a confundir el valor en aduanas con el valor CIF. Por favor, grave error que cometen los colegas que ya están en el rubro. Hay colegas que están en el rubro y siguen cometiendo el mismo error de pensar que el valor CIF es en la base imponible, porque no lo es. Quizás en la mayoría de veces, en la mayoría de casos, coincide con el CIF. ¿Por qué? Porque no hay ajustes. El ajuste solo hay en el 2% de los casos. Cuando te digo ajustes son las regalías, los cánones, las licencias, etc. Pero tú no puedes decir que porque en el 98% de situaciones no haya, eso sea así. ¿Por qué? Porque hay un 2% que existe que son ajustes. Entonces, siempre cuando les pregunten en cualquier examen, en el trabajo, cuando hables con un especialista de aduanas o cuando algún cliente quizás te pregunte, ¿vas imponible para el cálculo de mis derechos arancelarios? Valor en aduanas, CIF más ajustes, o FOT, flete, seguro y ajustes. Estos 4 suman, se conforma el valor en aduanas. ¿Por qué? Porque CIF quiere decir Cost, Insurance and Freight. Traducido al español, costo FOB, seguro, flete. Y el FOB, flete y seguro no es la base imponible. ¿Por qué? Porque faltarían los ajustes. No tenemos los DBA, que son los derechos variables adicionales, también conocidos como derechos específicos, que se calculan a la cantidad. ¿A la cantidad de qué? A la cantidad de toneladas métricas a importar. ¿Cuáles son los 4 productos que pagan derecho variable adicional? ¿Los 4 productos cuáles son? ¿Cuáles son los 4 productos? Arroz, maíz, leche en polvo y azúcar. ¿No? Eso ya también se lo saben también de memoria, porque lo hemos visto varias veces. ¿No? Tenemos los impuestos internos, que está el selectivo, que está el IGB, está el IPM. ¿No? El selectivo hay que ver cuál es la tasa. Puede haber tasa de 20, tasa de 30, tasa de 40, tasa de 50, dependiendo del producto, ¿no? Alcohol, bebidas alcohólicas, vino, cerveza, gaseosa, cigarros, productos de consumo masivo, ¿no? Gasolina, carros de lujo, juegos de azar, el pisco, etcétera, etcétera, pagan impuesto selectivo al consumo. Tenemos el IGB, el IPM, 16 del IGB, 2 del IPM, sumado te da el 18%, ¿no? Y tenemos otros que son los derechos antidumping, que los vamos a ver ahorita regresando del break, porque nos vamos a break ahorita, ya son las 8. Vamos, descansemos un poco, ya pues estamos tocando bastante teoría, y regresamos a las 8:15. 8:15 regresamos para continuar con la clase. Gracias.
Bien, vamos a continuar. Ahora nos toca ver, pues, los derechos antidumping. Vamos a hacer una aclaración primero con los antidumping. Los antidumping no forman parte de la deuda tributaria aduanera. Se calcula con ella, eso sí, no se calcula con ella, pero no forma parte de la misma. ¿Por qué? Por lo que expresamos ahorita. Los derechos antidumping lo vamos a poner como DAD para resumir. Por su incidencia en el comportamiento de la economía de un país, deben ser mencionados también. También se debe mencionar con la deuda tributaria. Pero no debemos olvidar que no forman parte de la deuda tributaria. En principio, porque no es propiamente un impuesto. No es un impuesto. Es una penalidad. Y segundo, porque ni siquiera lo recauda la SUNAT. La SUNAT lo cobra, ¿no? Porque lo cobra junto con la deuda. Pero inmediatamente se deriva su monto a otro ente, al ente rector del antidumping, que es el Instituto de la Defensa del Consumidor, más conocido como Indecopi, el Indecopi. Los antidumping los pone Indecopi. Indecopi es el que los cobra, ¿no? O sea, la SUNAT los cobra, mejor dicho, y el Indecopi los recauda, ¿no? O sea, los cobra inmediatamente, oye, ya toma esto para ti, esto para. Vamos a hacer la repartición. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, ha emitido opinión en el sentido de que esta medida no tiene la naturaleza jurídica de tributo, no tiene la naturaleza jurídica de impuesto, considerándose como una multa o detracción compensatoria para evitar daños a la economía del país. La aplicación de estos derechos utiliza el concepto ad valorem FOB y se determina de manera independiente del valor CIF aduanero. El antidumping la base imponida del antidumping no es el valor CIF más los ajustes. Se utiliza ad valorem, ciertamente, pero ad valorem FOB. Se utiliza mucho, se va a utilizar mucho el valor FOB. El valor FOB, que es el valor de la carga, por supuesto que dentro del valor FOB están lo que se le suma al valor FOB, ¿no? Los gastos, manipulación, transporte interno, embalaje, etcétera, etcétera. Estos gastos que se suman al FOB, que se suman al costo de la mercancía, conforman el valor FOB. A ese monto, en base a ese monto, en función a ese monto, es que se le va a aplicar el antidumping. Y propiamente, ¿qué es el antidumping? ¿O qué es lo que hace el antidumping? El antidumping lo que busca hacer o lo que trata de hacer, ahorita te explico por qué trata, es no dejar que al mercado nacional ingrese mercancías de menor valor que puedan afectar el comercio nacional. Un ejemplo, yo estoy trayendo calzado de China, zapatillas, zapatos, etc. Esas zapatillas que se importan de China, sobre todo las que son de cuero, ¿no? O zapato de cuero, también se fabrica aquí, Trujillo. Trujillo tenemos grandes productores de calzado. Entonces viene el chino y es probable, más que probable, que el producto chino venga con menos valor, con un valor bajo. ¿Por qué? Porque China tiene la característica, China utiliza una estrategia para pagar menos impuestos. ¿Qué hace? Monta las fábricas dentro de barcos. Dentro de los barcos que están en los muelles de China, montan las fábricas. Contratan a la gente. Ustedes saben que en China mano de obra es lo que sobra. Los chinos son un montón. Hace contratos con estos trabajadores, los sube al barco y los manda a alta mar. En alta mar, fuera de las 200 millas náuticas, que es lo que un país reclama para su soberanía, se le conoce como aguas internacionales.
En las aguas internacionales no rige la ley de ningún país, ni rigen los impuestos de ningún país. Entonces, exportan ¿de dónde? Directo del barco que está en aguas internacionales y lo hacen parecer o documentariamente dicen que se exporta de un lugar en China. Entonces, como hacen alta mar y no se pagan impuestos, en alta mar como no hay ley, no pagas impuestos, no pagas beneficios laborales, no pagas gratificación, no pagas CTS, no pagas seguro, no pagas nada, es al costo. Entonces es por eso que los productos chinos entran a los países con menos precio que el de su red de producción nacional, porque el que produce acá, ¿qué tiene que pagar? Beneficios sociales, CTS, gratificación, seguro, impuestos y todo lo demás. 8 horas de trabajo, jornada, ¿no? ¿Cuántos son a la semana? Me parece que son 45 horas, 48 horas semanales. Por 6 por 8, 48, ¿no? Bueno, que por ahí no llegan a ese monto. Entonces, obviamente, el nacional va a costar más. El internacional va a costar menos. Y lamentablemente, el peruano la mentalidad del consumidor peruano, lo podemos ver en marketing, si alguno desea investigar sobre esto, la mentalidad del peruano no es comprar calidad. Al peruano le interesa cantidad y le interesa precio, que el precio sea bajo. A menor precio, si yo a menor precio compro más cantidad, a mí me conviene, me recontra conviene, por supuesto. ¿Por qué? Porque voy a comprar más por menos precio que voy a comprar algo de baja calidad, pero voy a comprar más que algo de mayor calidad que voy a comprar menos. Entonces, va a irse siempre a lo que cuesta menos y eso va a afectar la red de producción nacional. Y no porque el gobierno lo haya pactado así, sino porque el propio consumidor lo decide. Entonces, ¿qué hace el Estado? Dice, yo no puedo afectarle la red de producción nacional, no puedo fregar a mi proveedor, a mi fabricante en Trujillo. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner como a esto de manera ilegal, porque el dumping es una práctica desleal. El antidumping es lo que evita esta práctica desleal. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Pone el impuesto antidumping en base a cálculos que tienen ellos, estudios que hacen, ¿para qué? Para que el producto extranjero pague un impuesto que le permita venderlo a un precio más alto y que de esa manera iguale o llegue cerca o supere el valor que lo van a vender en el mercado nacional y así apoyar a la red de producción nacional de una manera de una manera legal. Pues. No, porque ¿cuál es el problema? El problema que hay ahí es que como no paga impuestos en el extranjero, entra a menor precio. ¿No? Esa es más o menos la idea del antidumping. La base legal está constituida por el Decreto Supremo 133 del año 91 para el caso de importaciones procedentes de países con economía centralmente planificada, China y Rusia. Son economías planificadas. El Estado es un Estado regulador. El Estado está ahí y permite estas vivezas. Así como de países que no pertenecen a la OMC. Tú, ¿por qué tienes que cubrirte con una norma frente a países que no están dentro de la OMC? ¿Por qué? Porque en caso este país te quiera hacer una jugada desleal, no tienes a quién recurrir para que te defienda. Cuando tú haces negocio con un país de la OMC y hay una de estas cosas, recurres a la OMC y la OMC interviene. No interviene de una manera, pues, no, sino interviene de una manera para llamar a la conciliación, para llamar a la negociación. Pero con el que no está en la OMC, no puede, pues, si Venezuela nos hace esto, nosotros no podemos ir a donde nadie porque Venezuela no respeta a nadie. Entonces, esta es parte de la ventaja de estar dentro de la OMC. Es un derecho que intenta desalentar o prevenir el dumping. El dumping es esta práctica ilegal, que te venía comentando. El objetivo es imponer un derecho
que equivalga a la diferencia entre el precio de venta interna de los bienes en el país de origen y el precio de venta para su exportación, ¿no? El precio unitario, que por eso se calcula en base al valor FO. ¿Es un porcentaje fijo o variable? Eso depende. No es variable, son porcentajes fijos, eso sí, pero depende el monto, porque en algunos es porcentajes, en otros son montos en soles, ¿no? Por ejemplo, puede ser 3.53 por ejemplo, hay muy conocido el tema de los cubiertos de acero inoxidable de menos de 0.23 milímetros de espesor importados de China. No son unos cubiertos delgaditos que se importan de China y se pagan antidumping. Estos tienen 0.23 por kilogramo. Por kilogramo, 0.23, un monto fijo. No hay porcentajes. En el caso de los zapatos es a los pares. En el caso de la ropa era a las unidades, pero el de la ropa se quitó. No te cuento un poquito el de la ropa. El de la ropa fue increíble. Lo que sucedió con la ropa fue increíble. Tú sabes, y yo no sé, quizás en algún momento si has ido a los segundos pisos, sobre todo de Oeshle o de Saga, bueno, de Saga no, de Totus o de estos supermercados y encuentras ropa. Muy bien, esta ropa viene de China. Esta ropa es importada de China. ¿Ya? Esta ropa es de baja calidad. Es de baja calidad. Yo durante la pandemia, como al principio de la pandemia tenía mucho miedo de salir. Yo no voy a un centro comercial hace un año y medio ya, que no voy a un centro comercial por el tema de la pandemia. Entonces me había quedado sin ropa, ¿no? Porque había pasado pues marzo, abril, mayo, junio, no salía, pues no tenía ropa. Entonces dije, oye, como voy a Totus a hacer mis compras, voy a ver qué tal es la ropa de Totus, ¿no? Porque no voy a ir a Saga, a Ripley o a Gamarra a comprar mi ropa porque tengo miedo de contagiarme. Voy a ver qué tal está en Totus. Y conseguí cosas muy baratas, ¿no? Que me parecieron bonitas, pero que a la primera lavada se encogieron, se destiñeron, se rompieron porque es de baja calidad. Es un producto barato de baja calidad. Entonces, la mente peruana siempre busca la cantidad a la calidad. Entonces, ¿qué pasaba? Esta ropa se importaba y estaba destruyendo al productor de Gamarra. ¿Por qué? Porque en Gamarra un buen polo de algodón que no se destiñe, que no se encoge, te puede costar 30 soles. Pero estos polos de Totus te puede valer 10 soles. Entonces, con lo que te compras 3 polos en Totus, te compras uno en Gamarra. ¿Qué prefieren los peruanos? Comprarse los 3 polos en Totus a comprarse el de Gamarra. Entonces, estaba bien fregada la cosa. Recurrieron al gobierno y el gobierno, ciertamente, le puso el antidumping a la ropa de China. ¿Para qué? Para que ya no costaran, pues, 10 soles cada polo, ya costara 20, pues, ¿no? Entonces, entre 20 y 30 ya hay menos diferencia. Entonces ya puedes pensar, puedes querer mejor comprar el polo de Gamarra. Esto duró 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque saltaron pues las grandes corporaciones peruanas, Saga, Ripley, Cencosud, Oeshle, Adidas, que importaban ropa de China y que estaban teniendo sobrecostos. Pero que estas tiendas importaban ropa de China y no siempre de mala calidad. Había ropa de China de muy buena calidad también, pero que entraba igual con precio bajo. Entonces, contrataron buenos abogados, contrataron un estudio en Nueva York, me parece, y le ganaron el juicio al Estado peruano, y al amparo del TLC con China, el Estado peruano tuvo que retirar el antidumping y hoy en día no paga antidumping la ropa de China, pero sí China se comprometió a no enviar ropa con precio dumping, ¿no? Porque tenemos un TLC con ellos y estamos dentro de la OMC. Ahora, claro, enfrentarte con China es como que una hormiga enfrente al pie que la va a pisar, ¿no? Es una cosa un poco dispareja, ¿no? Pero hasta el momento se ha venido dando mejor las cosas.
Claro que no es que sea perfecto, porque perfecto, no, nada es perfecto, ¿no? Las cosas son perfectibles, o sea, con el tiempo se van mejorando, ¿no? Pero sí ha habido mejoras, ¿no? Sí se han notado mejoras en ese tema de la ropa con precio dumping que viene de China. La base imponible para la aplicación de los derechos antidumping es el del valor FOB, consignado en la factura comercial y prestado en dólares. Los antidumping se liquidarán en dólares americanos y serán cancelados conjuntamente con los derechos de aduanas. Se cancelan juntos, pero no son todos derechos de aduanas. En moneda nacional, al tipo de cambio vigente a la fecha de pago del. El órgano administrador del INDECOP, el Instituto de la Defensa del Consumidor, y la tasa fija o porcentual varía según se determine el monto del subsidio o beneficio. Y para su aplicación se considera en forma específica los productos, los fabricantes y los países de procedencia de las mercancías importadas. El único país que tiene antidumping no es China, hay varios países que tienen antidumping. China, antes había de Vietnam también, hay de la India, ¿no? Hay unos que son de Rusia. Más que todo son estas mercancías, estas economías centralizadas de carácter socialista, a esas son a las que más se le tiene antidumping. A los libres mercados, Estados Unidos, Europa, no tiene sentido que tengan antidumping. ¿Por qué? Porque ellos viven libre mercado, no hay un ente regulador de precios. Eso es con el antidumping. Quería tocarlo antes de seguir, porque pertenece a la obligación tributaria aduanera en cuanto se cancela junta, pero no forma parte de la misma. Entonces, ¿cuándo es exigible una deuda? Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso que te expliqué, la tarjeta de crédito, la deuda se hace exigible cuando el plazo de facturación se vence. Cuando se vence el plazo de la facturación, cuando ya se vence el plazo de pago, la deuda se vuelve exigible. O sea, tienes que pagar, porque si no la pagas, vas a tener una penalidad. Y las penalidades no son de un día es un monto, al otro día es otro monto, al otro día es otro monto, y así sucesivamente se vuelve una bola de nieve que se va haciendo más grande conforme va cayendo. La deuda tributaria aduanera también en algún momento en su historia se convierte en exigible. ¿Cuándo? En la importación para el consumo dice, sin garantía. ¿Cuándo es una importación del consumo sin garantía? Hay dos formas de hacer honor a una deuda tributaria aduanera. Cuando digo de hacer honor, de encargarte de ella. Eso se le llama hacer honor. Una es que tú la pagues en ese momento. Que la pagues. Dinero la pagas. Pero la deuda también puede ser garantizada. Que tú le presentes una garantía a la SUNAT en virtud al pago que se lo vas a hacer después. Esto es como cuando tú dejas en una casa de empeño una prenda, se la dejas al de la casa de empeño para que te dé dinero. Hasta que tú no pagues, él no te va a dar esa prenda. No es parecido. Así son las garantías, así funciona. Entonces, cuando no vas a garantizar y vas a pagar, dice, en la importación para el consumo, cuando es sin garantía y es despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga, y en el diferido a partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración, con las direcciones contempladas en el presente decreto legislativo, en la norma, ¿no? en la Ley General de Aduanas. Ya saben lo que es anticipado y diferido, ¿no? Anticipado es cuando se numera antes de la llegada del medio de transporte, o sea, cuando haces los trámites antes de que llegue la carga. Diferido es cuando lo haces después de que llega la carga. No son los momentos. Cuando es anticipado es que es antes de que llegue la carga. Diferido es después de que llegue la carga. Cuando es anticipado, o sea, cuando numeras antes, cuando haces los trámites antes de que llegue la carga, tienes que pagar la deuda, se vuelve exigible al día siguiente de que llega la carga. O sea, tú los trámites los has hecho antes, ¿ah? Pero tienes para pagar la deuda hasta el día siguiente después de que llega. Y en el diferido, a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. ¿Y qué pasa si yo no pago mi deuda en estas fechas que me dice acá? Comienza a generar interés.
Si tu deuda era 1000 y pasa un día, ya no será 1000, será 1001. Al día siguiente, 1002. Al tercer día, 1003. Eso con una deuda de 1000. Tú te imaginas, a veces hay deudas, 8 millones, 9 millones, 20 millones de dólares de deuda tributaria de manera. ¿Sabes lo que significa para un día, para una deuda de 20 millones de dólares? Un montón de plata. ¿No? El interés moratorio es 0.5 mensual. ¿No? Si eso lo divides entre 30, te sale 0.002 más o menos diario. ¿No? Entonces, es un monto, son montos fuertes. Si está garantizada, ¿no? O sea, si presentas una garantía para no pagar en el momento, dice, en el anticipado, a partir del día 21 del mes siguiente a la fecha de término de la descarga. O sea que si garantizas, si no pagas, tiene más tiempo. Por eso conviene, hoy en día conviene más garantizar. Porque al tú garantizar, o sea, presentar una garantía para que la aduana no te cobre en ese momento, ¿no? Es una carta fianza que le entregas a la aduana. ¿No? Una carta de fianza que es como que tú le estás entregando tu casa, ¿no? Tu casa en prenda, es como que tú le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Te dejo este seguro para que, es que te voy a pagar, te lo voy a dejar hasta que te lo pague y ahí tú me lo devuelves. Entonces dice que en el anticipado es a partir del primer día, del 21º día calendario al mes siguiente, la fecha de término de la descarga. O sea, el día 21 del mes siguiente. Por ejemplo, si lo numeraste hoy, que es 31 de mayo, tienes hasta el 21 de junio para pagar, porque es el mes siguiente. Pero si lo numeras mañana, que es junio, 1 de junio, tienes hasta el 21 de julio para pagar. ¿Tú sabes lo que es un mes y medio para que una empresa pague una deuda? Es bastante tiempo, ¿ah? Es bastante tiempo. Y en este plazo no hay interés. El interés recién se comienza a generar cuando es garantizado después del 21 de julio. Después del 21 de julio. Mira, si tú no garantizas, tienes que pagar en ese momento, ahí, porque al día siguiente te genera interés. Pero si garantizas, tienes para pagar hasta el día 21 del siguiente mes sin interés. Yo te pregunto, ¿qué te conviene más? ¿Hacerlo para pagar en el momento o garantizar? No, si es para pagar en el momento, te genera interés al día siguiente. Pero si es garantizado, te va a comenzar a generar interés el día 21 del siguiente mes. ¿Qué te conviene? ¿Pagar o garantizar? Conforme a lo que te hemos dicho. Te conviene garantizar, ¿no? Hay que ser un loco, pues, para no darse cuenta, ¿no? Si tú lo pagas, mañana se te genera interés. Pero si lo garantizas, recién te genera interés el 21 de julio. Entonces ahí no hay mucho que pensar. Ahí no hay mucho que pensar. En el despacho diferido, a partir del 16º día calendario, ¿no? Del día 16, igual es un montón de tiempo, ¿no? Bueno, la declaración calendaria del inciso A, del inciso B, eso es cuando son OEA. Ya el OEA es una distinción que ha dado la SUNAT a algunos importadores. ¿Cuál es la única diferencia? Que la OEA no es hasta el día 21, sino es hasta el último día del mes siguiente. Entonces, la OEA no tendrá hasta el 21 de julio, sino tendrá hasta el 31 de julio para pagar. Le da unos días más para poder pagar. Bueno, son, en el caso de las admisiones, eso no lo vamos a tocar porque no es parte de, está ahí, pero no es parte del curso. Es para que lo puedan ahí consultar si tienen en algún momento la duda. Y por último, vamos a ver la extinción de la deuda. ¿Cuándo se acaba? Porque las deudas se acaban, tienen un ciclo de vida, ¿no? Las deudas mueren, las deudas se acaban, las deudas prescriben. Dice, la obligación tributaria se extingue en los siguientes casos. Primero, el pago, o sea, que la pagues, ¿no? Sea en el momento o sea el día 21 del mes siguiente. Eso como tú quieras, pero hay que pagar. Y dice, el pago se hará al contado y en moneda nacional. Al contado no es en efectivo, ¿eh? Al contado es en el momento. O sea, en el momento que vas a pagar, la pagas completa, no la pagas por partecitas. Cuando vas a pagar, tienes que llevar la plata para pagarla completa. Se hace al contado y en moneda nacional antes de levante la mercancía. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares americanos. Lo que te decía, se calculan en dólares, pero se pagan en soles.
La deuda tributaria aduanera generada posteriormente se cancelará en la misma forma. Se efectúa en las entidades bancarias autorizadas por aduanas, en las intendencias de aduanas o electrónicamente por los deudores tributarios sus representantes terceros. Ya, esa parte de las intendencias de aduanas ya no se usa, ¿no? Ahora se extingue electrónicamente. Ya la intendencia de aduana ya no tiene caja como antes. Antes sí tenía caja, tú ibas con tu billete, con tu maletón de billetes y pagabas, o ibas con cheque. No, con cheque también ibas. Hoy ya no, hoy todo es a través del teledespacho, a través de la banca por internet. La deuda puede prescribir. ¿Cuándo prescribe? Cuando ya llega un plazo en el que muere legalmente, no se extingue. Y dice, prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al nacimiento de la misma, tanto para determinar y cobrar la deuda, como para aplicar sanciones o devolver lo pagado indebidamente en exceso. Si quieres pedir una devolución de algo que hayas pagado de más, solo tienes 4 años, ¿no? Si pasan los 4 años ya no puedes pedir devolución, ni la aduana te puede pedir a ti que le pagues algo que le debes. Prescribe, muere. Se acaba. Puede haber una compensación aduanera, pero solo son de tributos que aún no hayan prescrito. Hay un ejemplo. Al deudor tributario se le aprueba una devolución por parte de aduana. No hay una devolución, te devuelve. A veces la aduana revisa que se ha equivocado calculando los impuestos y dice, ¿sabes qué? Me he equivocado, te voy a devolver, ¿no? Y dice, sin embargo, tiene una deuda pendiente de cancelación por tributos dejados de pagar. Entonces la devolución con la aduana se compensa. Quiere decir, la aduana te está reconociendo en una deuda que ella te debe a ti. Pero tú por ahí saliste que tú te debías en otra la aduana. Entonces, ¿qué hace la aduana? La compensa. Ah, yo te debía en esta, pero en esta otra tú me debes. Entonces te voy a compensar. Voy a anularte esta que me debes, pero no te voy a devolver la que te tenía que devolver y te la compenso, ¿no? Japanaja, 50-50. Condonación. Condonación es perdón, ¿no? Dices, el perdón u olvido de la deuda tributaria aduanera por decisión del Estado se otorga mediante norma expresa con rango de ley. La aduana, pues, la aduana le perdona deudas tributarias aduaneras a las grandes empresas, pues, ¿no? A ti y a mí no nos va a perdonar nunca, ¿no? Pero a las grandes empresas sí lo hace. La destrucción de la mercancía. Recuerden que en la primera clase dijimos que la mercancía era la prenda aduanera, ¿no? La mercancía era la forma también como la SUNAT te exige que le pagues, porque si tú no le pagas o le garantizas, no te va a dar la mercancía. Se la tienes mínimo que garantizar. No te la va a dar. Entonces, ¿cómo es una forma de extinción de la deuda también? Destruyendo la mercancía, ¿no? Ya no la quieres tú, ni la quieren ellos, la destruyen y se acaba la deuda. También puede ser la adjudicación directa o entrega al sector competente. Dice, procede en caso de mercancías sin comiso administrativo o abandono legal. La propiedad o posesión de las mercancías pasa a una tercera persona diferente del propietario consignatario, ¿no? Pueden quitarte la mercancía, piensa ya no la quieres, y se la dan a otra persona. Es gratuito, no te van a pagar nada, pero ya no vas a tener la deuda con el Estado. Están los famosos remates de aduanas, ¿no? Los remates de aduanas son cuando las mercancías se comisan o las dejas en abandono legal, ¿y qué hace el Estado? Las remata, los famosos remates de aduanas. El agajamiento de la declaración, que es cuando la DAN se anula, tú puedes anular una DAN y con eso muere la deuda tributaria aduanera, o puedes reexportar o exportar mercancías de admisión o importadas temporalmente, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que saber acerca de la deuda tributaria aduanera. Garantizar por qué, profe, ¿a qué te refieres con garantizar por qué? ¿O de qué era la pregunta? ¿No? ¿Por qué, profe, me has puesto nomás? No sé a qué te refieres. No, o no vi en el momento que lo mandaste, ¿no? Capaz estás hablando de algo. Ah, ¿por qué la SUNAT te puede perdonar la deuda? Ah, pregúntale a la SUNAT, ¿no? Yo en ese tema no me meto. La SUNAT sabe a quién le perdona y sabe a quién le condona. ¿Que pueden haber intereses de por medio? Los hay, ¿no? Ciertamente los hay. Pero, al final, ¿quién tiene el poder para perdonar en una deuda? ¿El activo o el pasivo? Todo el poder lo tiene el activo, porque es el que cobra. Y así como cobra, puede decidir no cobrarte y puede decidir perdonar. Pero eso ya es a criterio de la autoridad aduanera, ¿no? Ahora, mira,
Muchas de las deudas, por ejemplo, que se hace mucho escándalo, ¿no? Porque se hace mucho escándalo, por ejemplo, la deuda de Latam, las deudas de no sé qué otra empresa telefónica, me parece. Dicen, no, les perdonaron la deuda. Pero no es que les hayan perdonado la deuda, sino es que son deudas que ya prescribieron, porque ya pasaron 4 años. Y legalmente, cuando pasan 4 años, la deuda muere. Sí hay deudas que han perdonado, es cierto. Pero estas deudas recontramillonarias que se han perdonado no es tanto por tema de la SUNAT, sino por tema del Tribunal Constitucional, que como han apelado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional da demasiadas vueltas, y en todas las vueltas pasan los 4 años, y chao, yo no te la puedo cobrar porque ya pasaron los 4 años, pues. Y obviamente se son sinvergüenzas y ya no se hacen pues responsables de la misma, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? Ahí sí tendría pues que preguntarle a la SUNAT, ¿no? Al intendente, porque él debe saber por qué lo hace, ¿no? Es la cruda verdad con ese tema. Bien, vamos a ver los ejercicios que hicieron el fin de semana. Bueno, el fin de semana no sé en qué día lo habrán hecho, pero voy a ir con el último, ¿ya? Porque me parece que es el más complicado y es el del DBA, el del derecho variable adicional. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio del maíz amarillo. Ya ustedes me van diciendo lo que han ido haciendo para desarrollarlo más rápido. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya lo saben, el valor en aduanas. FOD, flete, seguro, ajustes. A ver, ¿qué dicen? Tenemos el valor FOB, que es 10 por tonelada métrica y son 150.000 toneladas métricas. ¿Cuánto es el valor FOB en ese ejercicio que me imagino que habrán practicado y yo creo que ahí sí podían llegar, ¿no? Porque ahí no había nada de difícil. ¿Cuánto es el valor FOB? ¿Cuánto es el valor FOB? Se supone que han practicado, yo espero que hayan practicado, ¿no? Espero. $1.500.000, ¿no? El maíz vale así, no se vayan a escandalizar, el maíz vale así. El flete es 25.000 y el seguro es de tabla. A ver, el seguro de tabla, ¿cómo saben cuánto es un seguro de tabla? Gracias a la partida arancelaria. Vamos a entrar al portal de la SUNAT. Vamos al portal de la SUNAT. Vamos al portal de la SUNAT, a la opción que les enseñé, que se llama un arancel. Vamos a compartir acá. Compartir acá. No. ¿Y qué tienen que hacer acá? Poner la partida. 10.05.90.11.00, ¿era verdad? 10.05.90.11.00. Sí, correcto. Consultamos y acá pues te da, ¿no? Seguro 1.35. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el monto del seguro? ¿Cuánto es el monto del seguro? Porque lo que ustedes me están dando es la tasa, el porcentaje. ¿Cuánto es el monto del seguro para el valor en aduanas? A ver, me dicen 20.250, vamos a corroborar. Por 1.35. Ay, se me fue. A ver, de nuevo. $1.35% y da 20.250 exactamente. Tienen 0 de ajustes y su valor en aduanas es $1.545.250 de los Estados Unidos de América. ¿Cuánto es el valor en? ¿Cuánto es el valor en? El valor en es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta partida está en 0%. ¿Y el DBA cuánto es? El DBA.
El DBA. El DBA 0. ¿Y por qué el DBA es 0? ¿Qué productos pagan DBA? ¿Cuáles son los productos que pagan DBA? ¿Y esto qué es? Ya, maíz primerito, ¿no? Y esto dice que es maíz amarillo. Ah, maíz amarillo, entonces sí paga DBA. No es que pague 0 de DBA, sí paga DBA. Lo que pasa es que no sabes. Otra cosa. Vamos a ver, vamos a enseñarte cómo ver el DBA. Acá ustedes tenían que haber visto, cuando vieron el seguro, que derecho específico está en azulito, en todos los otros está en negro. En este, como es maíz, está en azulito y hay una S. Cuando está en azulito, generalmente es que es un link que te lleva a otra página. Entonces acá en el de acá no está el link, pero por acá ves el S. Esta S de acá es el link. Entras a la S, ¿va? Tienen que explorar también, ¿eh? No todos lo vamos a ver en la clase, capaz por ahí ustedes descubren algo más, ¿no? Y mira, aquí están los precios. Por ejemplo, desde el 13 de mayo, lo han puesto sin fin, mira, había una cosa curiosa acá. El valor es 275 por tonelada métrica, pero está en menos 93. ¿Tú te acuerdas qué te dije cuando estaba en menos? ¿Qué se hacía? Y se los he dicho, yo sí me acuerdo que incluso me lo preguntaron porque no entendieron bien. Cuando está en negativo, ¿qué se hace? ¿Se acuerdan? Se supone que es rebaja. Cuando está en negativo es rebaja. Pero la aduana no te rebaja, pues. La aduana te lo deja ¿dónde? Te lo deja en 0. Cuando es positivo, tienes que pagar más, ¿no? Dependiendo de esto de acá. Pero cuando está en negativo, es 0. Y en este momento ahí le ligó, pero no era que le ligó, sino era que no lo sabían, está en 0. Ahora ya lo saben, ¿no? El selectivo, el variable es 0. ¿Por qué? Porque en este momento está en negativo. ¿No? Así es, ¿eh? A veces está en negativo, a veces vuelve a positivo, a veces sube, a veces baja. Eso depende de la cotización internacional del dólar. Ya depende. Ahora, lo han congelado. ¿Sabes por qué lo han congelado ahí? Porque el Estado está poniendo plata. ¿Para qué está poniendo plata? Para que no se dispare. El Estado puede poner plata y de esa forma regular un poquito el precio. El Estado está facultado para eso. ¿No por qué? Porque si lo deja suelto, como está la situación de la subida y la bajada del dólar tan seguido, podría ser contraproducente. ¿Ya? Y bueno, creo que acá el problema en el DBA, los demás impuestos lo pueden calcular ustedes porque son los normales de siempre. Ya mañana resolvemos los 3 ejercicios. Hoy día nos ha ganado la hora porque tenemos que ver ese tema todavía de teoría, pero ya mañana tenemos toda la hora, todas las 2 horas para ver estos ejercicios y para hacer nuevos ejercicios para seguir practicando, porque acá ya viene práctica. Para el examen tenemos que llegar práctica, con práctica, con práctica. Es lo que acabo de decir, no, lo acabo de decir, mañana voy a explicar todos los ejercicios, ¿no? Todos los ejercicios, pero ya los vas a desarrollar tú. Ya mañana tienen que participar todos. Yo mañana voy a evaluar participación, porque acá participan 3, 4, nadie más. Yo de los demás no sé si lo están aprendiendo, porque nadie me pregunta nada, ni nadie opina nada, pero mañana yo voy a evaluar participación. Y esa nota de participación de mañana te puede salvar si te va mal en el examen, ¿no? Porque puede ser que no practicas, te puede ir mal en el examen. No espero, yo espero que no, pero si es así, te puede ir mal. ¿Ya? Vamos a pasar la lista para culminar la clase del día de hoy. Vamos a abrir aquí. Luis Antón.
Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Diana Asencios. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nicole Colona. Manuel Cornejo. Oscar Cutipa. Daniel Espinosa. Natalia Espinosa. Isaías González. Buenas noches. Noelia Martínez. Buenas noches. Damaris Oliva. Esther Ríos. Bexy Velarde. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sony Ventura. Muy bien. Bien, entonces eso sería todo por hoy conmigo. Nos Profe. vemos mañana. Vengan temprano, por favor, mañana para poder desarrollar todos los ejercicios. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna Profe, consulta? Me parece que alguien ¿Me habló. escucha o se escucha entrecortado, profe? Sí, te escucho. Profe, en realidad decirme presente, sino que no sé si se me escucha bien. Ah, ya, aquí te marco, ya está. Gracias, profesor. Buenas noches. De nada, buenas noches. Entonces, nos vemos mañana. Tengan buenas noches, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches.